Hace unos días murió el actor mexicano Xavier López, conocido más bien como Chabelo, quien por más de 50 años se dedicó a hacer televisión para niños. Muchas generaciones crecimos viendo a Chabelo en la pantalla chica y los familiares han dicho que murió por un shock séptico. Nuestros seguidores ya nos están preguntando si esto es una nueva enfermedad o qué condición es. ¿Qué es esto de shock séptico? Antes de hablar de shock séptico, tenemos que hablar de la causa que da origen a un shock séptico, que es la septicemia o la sepsis. Esta no es más que una infección que está localizada en un órgano y que entonces se hace grave, se hace con los días, aumenta y las bacterias, los hongos y los microorganismos que generalmente la causan van a pasar a circular a la sangre y por eso septicemia, porque hay muchas bacterias que están circulando por el torrente sanguíneo. Esto va a desencadenar una serie de factores que por lo general van a complicar la vida de los pacientes. Tenemos que decir que la septicemia es más común en hombres que en mujeres, es más común en la raza negra que en la raza blanca y que afecta los extremos de la vida. Cuando hablamos de los extremos de la vida, estamos hablando de pacientes mayores. En el caso de Chabelo ya tenía 88 años de edad y en el caso de niños también que están comenzando la vida. Estamos hablando de niños, de infantes, son muy comunes a ser shock séptico. Hay que decir que una vez que se instaura un shock séptico, el paciente, si no se comienza a tratar y si no se ataca en las primeras 4 horas de la instalación, 50% de los pacientes van a morir. El 70% de los pacientes van a tener que ser ingresados en una unidad de cuidado intensivo y el shock séptico constituye un 2% de los pacientes que se complican con algún grado de infección. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos podemos nosotros dar cuenta de que un paciente que tiene una infección está entrando en shock séptico? Porque esto pudiese ocurrir muchas veces mientras el paciente está recibiendo un tratamiento con antibióticos en la casa y hay algunos síntomas que el paciente puede presentar y deben darnos a nosotros la idea de que está haciendo un shock séptico. Precisamente de esto vamos a hablar en este vídeo. Yo soy Manasés Peña Vélez. Quiero invitarte a, si no te has suscrito a mi canal de YouTube, Doctor Manasés, que te suscriba, que active la campanita, que le dé like, que comente y que comparta este video para que pueda llegar a más personas. El shock séptico tiene algunas características y es que cuando esas bacterias comienzan a circular de manera permanente por la sangre, comienzan a liberar endotoxinas o toxinas. Estas toxinas, por lo general, van a desencadenar que comiencen a formarse coágulos en el torrente sanguíneo. Estamos hablando de coágulos en las venas y en las arterias. Esto hace que comience a disminuir el flujo sanguíneo que va a llevar la sangre a los diferentes órganos y hay órganos que son muy sensibles a la falta de flujo sanguíneo, como son el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro. Son los órganos que por lo general se afectan más cuando hay poca circulación o cuando hay falta de oxígeno a sus tejidos. Esta coagulación entonces hace que también la parte distal del tejido de las extremidades comiencen a sufrir y entonces la circulación comienza a detenerse por los coágulos que ya hay en el torrente sanguíneo. Los factores de coagulación, que son los que forman los coágulos, entonces comienzan a disminuir y entonces el paciente comienza a ser sangrado en diferentes órganos. El paciente va a sentir una disminución de la presión, se va a sentir mareado, confuso, eh, puede tener o aumento de la temperatura por encima de los 39 grados Celsius o disminución de la misma por encima de los 36. O sea que el paciente con un shock séptico o está muy caliente y tiene escalofrío o está muy frío, la temperatura está muy fría
por debajo de los 36 grados Celsius. Y eso es un indicador de los primeros que ocurren de que el paciente está en un shock séptico. El paciente posteriormente va a tener aumento de la frecuencia respiratoria y en vez de 18 respiraciones por minuto, que es lo normal, entonces el paciente va a entrar en taquipnea y va a tener por encima de 25 respiraciones por minuto. Esa falta de oxígeno va a producir que se produzca mucho ácido láctico, que es mortal a medida que van aumentando la producción, y ese ácido láctico se produce porque el paciente, las células del paciente están en un ciclo anaeróbico, o sea, sin oxígeno, y esto por lo general hace que comiencen a tener fallas multiorgánicas y esta falla multiorgánica va a dar al traste con la vida del paciente. Cuando hablamos de falla multiorgánica, ya estamos hablando de que la presión arterial baja en los pacientes con shock séptico y van a tener presión bajita. El paciente va a tener taquicardia, o sea, el corazón va a estar bien rápido. Los riñones van a estar en oliguria, que es poca orina, o en anuria, o sea, no van a producir nada de orina. Eso hace que aumente la urea, la creatinina, que son sustancias tóxicas que debe excretar, que debe botar el riñón, y como no la está botando, entonces hay que pensar en que ese paciente hay que entrarlo a diálisis rápidamente para que esos desechos que debe botar el riñón y que se están acumulando en el cuerpo no comiencen a producir daños severos en todo el organismo, y entonces todas esas cosas van a dar al traste con el paciente. El paciente que tiene shock séptico por lo general tiene una alta tasa de mortalidad, hablábamos ahorita por encima de un 40%, y estos pacientes deben ser llevados a una unidad de cuidado intensivo. Doctor, ¿qué condiciones producen que un paciente sea más susceptible a padecer el shock séptico? Miren, los pacientes diabéticos, los pacientes que están inmunosuprimidos, que sufren de enfermedades como el VIH, los pacientes que están tomando corticosteroides o esteroides por mucho tiempo, los pacientes que tienen una inmunosupresión porque le han hecho algún trasplante y tienen que mantener un sistema de defensa baja, ya que en el shock séptico hay lo que nosotros llamamos una inmunoparálisis. Los linfocitos, especialmente los linfocitos de defensa, que son los CD4, por lo general van a tener una parálisis, no van a actuar por efecto de la toxina que vierten las bacterias o el microorganismo que está causando este shock séptico. Entonces, el paciente que está intubado, el paciente que tiene un catéter permanente por mucho tiempo, los pacientes que duran mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo o que duran mucho tiempo hospitalizados, los pacientes también pueden desarrollar shock séptico cuando hacen una resistencia bacteriana. ¿Qué es eso, doctor? Cuando usted toma un antibiótico, usted debe tomarlo por un tiempo considerado, por el tiempo que el médico se lo indicó. Y en otro video, precisamente vamos a hablar de lo que es la resistencia bacteriana y cómo esto puede costarle la vida a usted. Si usted le dicen que tiene que tomar un medicamento, por ejemplo, como la levofloxacina por 7 días o por 10 días, o la citromicina por 6 días, y usted solamente lo toma por 3 días, porque ya a los 3 días los síntomas que lo llevaron a usted a consultar desaparecieron, entonces si usted lo toma por 3 días, esa bacteria va creando resistencia. La próxima vez que usted vaya a tomar ese medicamento para esa bacteria ya ha codificado ese medicamento, la composición de ese fármaco, y ya ese medicamento no le va a hacer nada, por lo que usted podría complicarse porque usted pudiese estar tomando un medicamento, un antibiótico para una infección que tiene, pero las bacterias no la está matando el medicamento. Entonces, los pacientes que tienen resistencia bacteriana o antimicrobiana, por lo general pueden hacer sepsis y pueden hacer shock séptico. Lo importante es que si usted busca ayuda temprana, usted puede librarse de un shock séptico, de una septicemia, de una sepsis y de la muerte. El problema con Xavier López Chavelo era que él había sido diagnosticado anteriormente con una neoplasia o un cáncer
a nivel abdominal, ese cáncer de abdominal le había hecho que le diesen terapia, quimioterapia. Entonces, al estar recibiendo tratamiento continuo con quimioterapia, con fármacos que son citotóxicos y que no solamente matan las células malas, sino que las buenas también se van, entonces tienen un sistema inmunosuprimido. Al tener una infección abdominal después de padecer un cáncer, entonces eso hizo que se produjera la septicemia, la sepsis y posteriormente que el paciente hiciera un shock séptico. Si usted llegó hasta el final de este video y no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, active la campanita, dele like, comente y comparta este video para que pueda llegar a más personas.